Tomen su lugar, por favor. Desde esta iglesia de Portales, enviamos un saludo a nuestros hermanos de la iglesia Dios es Amor en Pico Rivera, Los Ángeles, donde hace muchos años, 1962, empezó la obra del Señor por parte de esta iglesia cristiana interdenominacional. De igual manera, enviamos saludo a los hermanos de la iglesia en Woodburn, en Grandview y en New Bern, el estado de Oregon, donde el Señor nos ha permitido estar la semana que ha transcurrido. Ahora les pido que abran su Biblia en el Evangelio según San Lucas y leamos en el capítulo 16 los primeros 13 versículos. Es una lectura extensa, pero conviene que hagamos esta lectura de una manera alternativa. Empiezo la lectura, repito, Lucas 16, 1 al 13. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Ustedes. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Pues en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tomen su lugar. Hoy tenemos la Biblia, y en la Biblia el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento los 4 evangelios. La iglesia primitiva, que nace allá en Jerusalén en el año 30, no tuvo este privilegio. La enseñanza del Señor se transmitía de manera oral, es decir, boca a boca. Pero las enseñanzas del Señor, los predicadores apostólicos y sus discípulos las utilizaban mucho, pues la narración del Evangelio es sencilla. Conduce a los oyentes a un mundo que les es familiar y tan claro que aún un niño pequeño la puede entender el Evangelio. El problema empezó a partir de los años 75 de la era cristiana al año 100. La escuela dominical de esta mañana ha sido muy precisa para señalar cómo se ha desarrollado precisamente la enseñanza cristiana. En el año 100, los creyentes alegorizaban mucho las parábolas, daban interpretaciones hasta donde las licencias homiléticas les permitían.
Pero esta manera de interpretar las parábolas llevó a muchos a tener pensamientos diferentes al propósito del Señor, porque se afirmaba por parte de los predicadores que había un velo para cubrir las enseñanzas del reino de los que no formaban parte de él. Por supuesto que esto no era lo adecuado, y a eso se debe, por ejemplo, que la Iglesia romana dijera que era necesaria la interpretación por doctos y sabios que sí entendían las Sagradas Escrituras. Esto es importante porque esta parábola es una de las más complicadas, de las más complejas. La parábola del mayordomo infiel, la parábola del administrador malvado. La complejidad radica en que muchos creen que el Señor Jesús está elogiando algo que no es bueno. Muchos creen que el Señor está haciendo alabanza de la deshonestidad. No hay tal cosa. Otros dicen, ¿para qué está esta parábola si no tiene nada de edificante? Pero eso es un pensamiento ligero que carece del sentido profundo del texto en su enseñanza para nosotros. Creemos que esta aclaración es necesaria porque mucha gente y aún creyentes afirman cosas diciendo que la Biblia lo dice y la Biblia no lo dice. Por ejemplo, ayúdate que yo te ayudaré. Y luego dicen, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y créanme, en todos mis años de leer la Escritura nunca he encontrado ese texto. Si alguno lo encuentra, por favor me lo dice. Debemos tener cuidado en no deducir de los textos sagrados doctrinas o preceptos que no son enseñanza. Las parábolas del Señor empiezan siempre así. El reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es semejante. Esta parábola, sin embargo, empieza de una manera diferente. Había un hombre rico. El gran erudito Henry Thompson, parafraseando la introducción de esta parábola, dice: el mayordomo infiel era tan tramposo como su mismo patrón. Bueno, esto lo dice Thompson en su libro La vida de Jesucristo, basada en los 4 evangelios, en la página 350. No le faltaba razón, porque aquí en la parábola que hemos leído, nada indica, como en otras parábolas, por ejemplo, la del hijo pródigo, en donde el Padre está representando al Padre Celestial. Pero aquí había un hombre rico. Hay muchos hombres ricos. Antes de avanzar en la presentación de la parábola del mayordomo malvado, es necesario tener en cuenta 3 lecciones. Primero, es de lo más mínimo en la prudencia estar preparados siempre para el día de mañana. Porque nadie de nosotros sabe qué pasará cuando salgamos de este lugar. ¿Qué pasará cuando abordemos el metro? Segundo, es importante hacer un buen uso de los recursos que la vida, que el Señor nos ha proporcionado y de las oportunidades que tenemos por esos recursos. Y tercero,
La fidelidad humana, la fidelidad nuestra, más todavía como creyentes, es precisamente ser leales, fieles en lo mucho y en lo poco. Como decimos, el Señor Jesús presenta un hombre rico y un mayordomo que fue acusado de malversar los recursos puestos a su cuidado. Los técnicos en derecho dirían que eso se llama abuso de confianza. Este administrador malvado lo llamó su patrón y le dijo: ¿qué es lo que se dice de ti? Que me defraudas. Y así no puedes tú seguir siendo mi mayordomo. He confiado los bienes a tu persona y me has defraudado. Y ese mayordomo malvado implícitamente aceptó su culpa al pensar dentro de ti: se me quitará este trabajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Trabajar? No puedo. ¿Pedir limosna? Me da vergüenza. ¿Qué dirá la gente? La que me ha conocido, la que sabe lo que soy. ¿Qué haré? Y entonces hizo lo que está escrito en los versículos 5, 6 y 7 de este capítulo 16. Llamó a los que le debían a su amo y les hizo un indebido descuento. No era suficiente lo que había robado, sino que todavía robó más. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede, y esto nótelo usted, el que lo alabó por su astucia, por su sagacidad, no fue el Señor Jesús, sino es su patrón. El Señor Jesús no presenta al mayordomo como un ejemplo de honestidad, porque en el versículo 8 dice que es un mayordomo malo. El Señor Jesús nunca autoriza la falta de honradez en las relaciones humanas. El mayordomo engañó, mintió, defraudó a su amo, quebrantó el 8º mandamiento que dice: no hurtarás. Y bueno, lo que hizo su amo, se admiró de esa sagacidad. Pero esto no prueba que su astucia de agradar a su amo. No hay ninguna alusión en la parábola que acredite esto. Por lo que hace al Señor, es lo que nosotros debemos hacer. Es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. En un momento diremos, ¿cómo son las riquezas injustas? ¿O por qué se les llama así? Pero antes de eso, la mala fe en los negocios es una práctica común. La honradez, la claridad en los contratos es una flor muy rara. Lo más socorrido, y seguramente que alguna vez usted estuvo en esta situación, es que en los contratos haya letras chiquitas que no se leen. La astucia y la habilidad en los negocios con uso de toda suerte de cuestiones
hacen lo que precisamente la Biblia reprueba: la astucia en los negocios, la deshonestidad, el robo descarado. Los que tales cosas hacen, los cristianos no las debemos hacer. La clase de personas a las que pertenecía el mayordomo, como dice Thompson, el patrón era tan tramposo como el administrador. Hoy abundan las personas así, y verdaderamente abundan. Que los cristianos, que usted que ha escuchado la palabra, que usted que ha recibido al Señor en su corazón, no pertenezcamos a esa clase de personas malvadas. Cada día la maldad se perfecciona, entre comillas. Por eso es prudente estar prevenidos para cualquier circunstancia. Hay muchas formas para que usted esté prevenido para el día de mañana. De veras hay muchas formas. Pero, perverso como era este mayordomo, fíjese bien, él sí se preparó para el día de mañana. No se cruzó de brazos. Hizo planes, razonó y ejecutó sus planes sin tardar. Por eso fue que su amo quedó impresionado. La forma tan astuta de preparar su desempleo. Debemos prevenirnos para el día de mañana, para cuando llegue la hora de que abandonemos nuestra morada, cuando muramos, pero no haciendo lo que este perverso hizo. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Lo que nosotros debemos hacer es tesoros en el cielo. Es edificar una casa en los cielos. Emplear los recursos, los medios de gracia que el Señor nos ha dado. La oración, la lectura de la Biblia, la asistencia a su casa para alabarle, el seguir sus preceptos. Y el Señor añade: los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. No es que nosotros no seamos inteligentes. Y aquí hay algo muy importante. El Señor nos ha dotado de una mente especial. Una cuestión es la prudencia. Una cuestión es la precaución. Pero otra es la omisión. No debemos ser omisos como padres de familia. No debemos ser omisos como creyentes en preparar aquello que ha de seguir siendo útil a la generación que viene. Y ahora, ¿qué quiere decir ganar amigos por medio de riquezas injustas? ¿Será acaso que el Señor está autorizando lo que ya hemos dicho que no autoriza? Las riquezas injustas no es ganar impíamente dinero, posiciones. Pues Proverbios 10:2 dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. El original del Evangelio escrito en griego. El Señor Jesús hablaba arameo galileo y pronto
a partir del siglo 75, perdón, del año 75 se tradujo al griego y hubo allí algunas modalidades en las palabras. Quiere decir que el Señor pide que no pongamos ni ganemos con riquezas efímeras o engañosas. Eso es lo que quiere decir. Riquezas injustas, es decir, riquezas efímeras que se desvanecen. Engañosas, porque nada de lo que se obtenga en esta tierra nos lo podemos llevar. Él ha aconsejado que hagamos tesoros en el cielo. Está demostrado, por otra parte, que la deslealtad en lo poco, como axioma, lo es también en lo mucho. Somos llamados a ser leales al Señor, porque Él dio su vida por nosotros, porque la justicia divina establecía: el alma que pecare, esa morirá. Pero Él dio su vida por nosotros, por ti y por mí, para que no tuviéramos riquezas ajenas, sino propias. Es decir, nos da la vida aquí y desde aquí nos da la vida eterna. Preparados para el día de mañana. Usar los recursos que el Señor nos ha dado y ser fieles a Cristo Jesús. En esta hora, abra su corazón en gratitud al Señor y dele gracias por lo que es. Dele gracias por lo que tiene. Dele gracias por lo que sabe. Y esto no es de nosotros, es don de Dios. Cierre sus ojos y oremos ahora. Demos gracias así al Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Gracias, Cristo. Gracias, Señor.